Imagina el rugido ensordecedor de los cañones resonando en un paisaje desolado, donde el aire gélido corta la piel como cuchillas invisibles y el olor a pólvora se mezcla con el hedor metálico de la sangre. Esta escena, amigos míos, no es ficción ni una película de acción. Es la pura realidad, un calvario que millones de personas vivieron, una pesadilla helada que se prolongó durante años. Esta no es una historia de heroísmo glorioso o de victorias estratégicas celebradas con desfiles. Es un viaje visceral a la experiencia más cruda y devastadora de la guerra, el hambre y el sufrimiento que destruyeron el cuerpo y la mente de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos en los libros y en la televisión, pero la verdad es que la realidad era mucho más cruda, mucho más profunda y cruel de lo que cualquier imagen puede transmitir. Antes de que se disparara el primer tiro, la propaganda pintaba cuadros de valentía y sacrificio honorable, prometiendo una victoria rápida y un regreso triunfal como promesa de político en año de elecciones, ¿verdad? Una narrativa hermosa, llena de colores vibrantes y un futuro brillante. Pero lo que realmente esperaba a millones de jóvenes, como Klaus Richter, en las trincheras congeladas del Frente Oriental, era un infierno de privaciones, donde la lucha por la supervivencia se volvía más brutal cada día, y cada comida, cada trago de agua, era una victoria ínfima en un mar de derrotas. Klaus, un joven soldado alemán, inicialmente idealista y lleno de esperanza, era solo uno entre tantos que creyeron en la promesa de una victoria rápida y gloriosa. Se alistó en el ejército con el pecho lleno de orgullo, soñando con el honor y el reconocimiento, tal vez incluso como un futuro tranquilo tras cumplir su deber con la patria. ¿Quién diría que esta travesía lo transformaría de un hombre ingenuo en una sombra de sí mismo, luchando contra la desintegración física y mental en un escenario que desafiaba cualquier imaginación? El entusiasmo inicial, ese fervor patriótico que hacía latir fuerte el corazón, pronto sería reemplazado por un frío cortante, un hambre incesante y un terror que corroía el alma. El Frente Oriental, el vasto e implacable teatro de operaciones que se extendía por la Unión Soviética, no era un campo de batalla común, era un enemigo en sí mismo, con sus condiciones climáticas extremas y combates brutales que no daban tregua. Era allí, en ese suelo congelado y hostil, donde el destino de Klaus y sus compañeros quedaría sellado. La vida en las trincheras congeladas de Velikije Luki, un sector específico donde las tropas alemanas enfrentaron inviernos rigurosos y cercos prolongados, se convirtió en un símbolo de la lucha por la supervivencia. Allí, el frío no era solo una incomodidad, era un arma letal, tan peligrosa como cualquier bala enemiga. El viento helado azotaba la piel expuesta, dejándola en carne viva, y la nieve que caía sin parar no era un paisaje bonito de postal, sino un sudario blanco que encubría la miseria y la muerte. Los pueblos y ciudades devastadas, antes hogares de familias, ahora eran solo ruinas fantasmales donde la línea entre combatientes y civiles se desvanecía entre el caos y la destrucción. Cada trozo de madera, cada ladrillo, era un recordatorio silencioso de la vida que la guerra se había llevado por delante. Los bosques cubiertos de nieve, escenarios de emboscadas y marchas agotadoras, eran laberintos blancos donde el peligro acechaba en cada sombra, y el frío y el paisaje hostil se volvían enemigos tan peligrosos como el adversario invisible, pero siempre presente. Este documental revelará la verdad detrás de los mitos, explorando cómo la falta de alimento y las condiciones deshumanas transformaron a los hombres en espectros hambrientos, corroyendo su cordura y su propia humanidad. Es fácil hablar de hambre cuando se tiene la barriga llena, pero para aquellos soldados el hambre era un dolor constante, un agujero en el estómago que nunca se cerraba, una obsesión que dominaba cada pensamiento, cada fibra de su ser. Era una batalla interna, silenciosa, pero tan devastadora como cualquier bombardeo. La promesa de un paquete de comida, de un trozo de pan, podía mover montañas o llevar a un hombre a cometer actos desesperados. El sufrimiento no era solo físico, con el cuerpo consumiéndose, los dedos congelándose y las heridas infectándose en los hospitales de campaña improvisados, lugares precarios donde la escasez de recursos y el exceso de heridos exponían la fragilidad de la vida humana.
El sufrimiento también era mental, con la mente desintegrándose bajo el peso del trauma, la culpa, la soledad y la desesperación. Seguiremos la travesía de Klaus Richter durante los años 1941 a 1943, en las campañas de invierno del Frente Oriental, particularmente el periodo del avance alemán y el posterior estancamiento y asedio, cuando la esperanza empezó a morir y la realidad golpeó de frente. Veremos cómo la camaradería con Otto Schmidt, su compañero de trinchera, un soldado más pragmático pero con un optimismo resiliente, intentaba mantener la moral, aunque también era consumida gradualmente por las pruebas de la guerra. Sentiremos la amargura de Hans Müller, un veterano endurecido y cínico, que ya había presenciado los horrores del Frente Oriental y servía como una representación sombría del futuro que aguardaba a los soldados más jóvenes, ofreciendo consejos brutales y realistas que a menudo parecían crueles, pero eran la más pura verdad. Y entenderemos la presión del capitán Werner Brandt, oficial superior de Klaus, un hombre riguroso y enfocado en la disciplina y los objetivos militares, que representaba la indiferencia institucional ante el sufrimiento individual de los soldados, priorizando la misión por encima de todo. Prepárate para un viaje que desafiará tus percepciones sobre lo que significa luchar por algo, cuando la batalla más feroz es contra tu propio cuerpo y tu mente en desintegración. Es algo que pone los pelos de punta, que nos hace reflexionar sobre la verdadera cara de la guerra, mucho más allá de las medallas y los discursos. Necesitamos entender lo que pasó de verdad para no repetir los mismos errores. Esta es una invitación a mirar la historia de cerca, sin filtros, para sentir el frío, el hambre, el miedo y comprender cómo la humanidad puede ser puesta a prueba hasta el límite de su resistencia. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes, con la profundidad y el respeto que merece. Al cambiar la década de 1940, el viejo continente hervía en una fiebre bélica, y Alemania, impulsada por un nacionalismo que parecía no tener fin, lanzaba su llamado a la juventud, una invitación irresistible para aquellos que soñaban con un futuro grandioso. Klaus Richter, un muchacho con el alma y los ojos cargados de idealismo, con un futuro que prometía ser brillante, como tantos otros jóvenes de su generación, no dudó en responder. La voz de la propaganda, insistente y seductora, había pintado un cuadro vívido de gloria, de una camaradería inquebrantable y de una victoria tan rápida como espectacular, una que, para ellos, consolidaría el poder alemán por 1000 años. Era una promesa que brillaba más que el oro, una invitación a formar parte de algo épico, más grande que la vida misma. Él y miles de otros jóvenes, muchos de ellos apenas saliendo de la adolescencia, se alistaron convencidos de que se embarcaban no en una guerra de desgaste, sino en una aventura heroica, una campaña que, según los portavoces del régimen, duraría apenas unos meses, quizás ni eso. La euforia inicial era algo contagioso, una energía casi palpable que recorría las venas de la nación. Los trenes, atestados de soldados con uniformes nuevos y rostros llenos de esperanza, partían de las estaciones con himnos de guerra resonando por los vagones, cada nota un ladrillo en la construcción de aquel nuevo orden mundial que parecía estar al alcance de sus manos. Klaus, hombro con su amigo Otto Schmidt, un tipo más pragmático pero con el mismo brillo de expectativa en los ojos, se imaginaba regresando a casa como un héroe, con historias de valentía que se contarían por generaciones. Aquel tiempo era de una inocencia casi infantil, un periodo donde la realidad de la guerra aún era una abstracción, filtrada por los lentes de la propaganda y la exaltación patriótica. Klaus y Otto, como tantos otros, se veían a sí mismos como protagonistas de una epopeya, listos para escribir sus nombres en la historia. Discutían los planes para después de la victoria, las cervezas que beberían, las chicas que conquistarían con sus medallas en el pecho. Era una charla ligera de muchachos, pero servía como escudo contra cualquier sombra de duda, una forma de mantener la moral por las nubes. El capitán Werner Brandt, un hombre de semblante austero y mirada que no vacilaba, supervisaba el entrenamiento inicial, siempre con la disciplina militar en primer plano. Él veía en aquellos jóvenes no a individuos,
sino engranajes de la vasta maquinaria de guerra, cada uno con su función, cada uno prescindible si la misión así lo exigía. Brandt hablaba en términos de estrategia, de avance rápido, de aniquilación del enemigo, reforzando la creencia de que el frente oriental sería apenas un paseo, una parada rápida antes del regreso triunfal. Sus palabras, aunque duras, alimentaban la llama de la confianza y el propósito, enmascarando la brutalidad que los aguardaba. Hans Müller, por otro lado, un veterano con cicatrices visibles e invisibles, observaba la escena con un escepticismo amargo, pero guardaba silencio. Él ya había visto ese brillo en los ojos de muchos otros, y sabía, con una certeza fría, lo que el invierno ruso y la implacable lucha en el frente oriental harían con aquel idealismo. Para él, la guerra no era una aventura, sino una picadora de carne, y aquellos jóvenes, carne fresca lista para ser procesada. La jornada hacia el frente oriental, sin embargo, sería el primer paso, lento e inexorable, para el desmantelamiento de esa ilusión cuidadosamente construida. A medida que los trenes, ahora más silenciosos, avanzaban hacia el este cruzando la vastedad de Europa, el paisaje empezaba a cambiar drásticamente. Las ciudades ordenadas y los campos cultivados de Alemania daban paso a llanuras sin fin, bosques densos y pronto a una nieve que parecía cubrirlo todo con un velo de desolación, un sudario blanco sobre la tierra. El entusiasmo, antes tan contagioso como una fiesta popular, disminuía con cada kilómetro recorrido. Las canciones de guerra daban paso a un silencio pensativo, solo interrumpido ocasionalmente por el crujir de los vagones y los murmullos preocupados de los soldados. Las miradas, antes fijas en el horizonte de una victoria gloriosa, empezaban a volverse hacia adentro, hacia la incertidumbre que se instalaba, hacia el miedo que empezaba a germinar. Las primeras señales de una realidad mucho más sombría empezaban a surgir, como sombras que se alargan al atardecer, anunciando la noche más larga y fría que jamás hubieran conocido. La comida en los trenes empezó a escasear y la calidad decaía en cada parada. El pan, que antes era abundante y fresco, se convirtió en una porción racionada y muchas veces mohosa. El agua, un lujo, se distribuía con parsimonia, y el frío, antes una brisa refrescante que animaba el espíritu, se transformó en un enemigo implacable que penetraba las capas del uniforme, calando hasta los huesos y corroyendo la esperanza. Las promesas de suministros abundantes y de una campaña relámpago, que parecían tan concretas en las oficinas de reclutamiento, empezaban a desvanecerse en el aire gélido de aquel este desconocido. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que debía aplastar al enemigo en semanas, se estaba revelando como una quimera, un sueño demasiado bueno para ser verdad, un espejismo que se alejaba cada día. Lo que se presentaba era una guerra de desgaste y privación, una prueba de resistencia para la cual nadie, ni siquiera los más experimentados, estaba realmente preparado. Los comentarios de Hans Müller, antes vistos como el pesimismo de un viejo gruñón, empezaban a cobrar un peso aterrador, una credibilidad que helaba la sangre, haciendo que los jóvenes repensaran cada palabra dicha. Sus ojos vacíos, que antes parecían solo cansados, ahora parecían cargar con el peso de un conocimiento terrible, una verdad que los jóvenes idealistas aún no podían concebir. Klaus y Otto se aferraban el uno al otro, a su amistad, como náufragos a un trozo de madera en medio del océano, lo único sólido en un mar de incertidumbres. Las bromas y las charlas relajadas disminuyeron drásticamente, reemplazadas por largos periodos de silencio, donde cada uno se perdía en sus propios pensamientos, luchando por mantener la fachada de valentía para no demostrar el miedo creciente. En cada estación bajaba menos gente y se embarcaban más heridos. Sus gemidos y el olor a desinfectante y sangre flotaban en el aire. Los hospitales de campaña improvisados que pasaban tras las ventanas de los trenes se volvían más frecuentes, más reales, un recordatorio vívido de la fragilidad de la vida. La imagen idealizada de la guerra, aquella que la propaganda había plantado en sus mentes, estaba siendo corroída por la realidad cruda e impiedosa que se presentaba, revelando su verdadera cara. El desembarco en el frente oriental fue,
Para Klaus Richter y sus compañeros, un salto sin retorno a una pesadilla helada, muy distinta de las promesas vacías que resonaban en los discursos de Berlín. El aire, que en Alemania era solo un frescor cortante, aquí se transformaba en una mordida cruel, un frío con dientes afilados que penetraba la lana de los uniformes, la carne y hasta lo más íntimo de los huesos. Era un invierno que prometía no solo ser riguroso, sino implacable, una fuerza de la naturaleza tan enemiga como cualquier ejército adversario. Klaus, que hasta entonces solo había sentido el aire gélido en paseos invernales en su ciudad natal, ahora sentía el frío como una tortura constante, una presencia que nunca lo abandonaba, congelando las puntas de los dedos y de los pies por más que intentara calentarlos. El aliento salía en nubes densas y cada inspiración parecía raspar la garganta, como si el propio aire estuviera congelado. El paisaje, que en las fotos de propaganda era vasto y heroico, se revelaba como un desierto de nieve sucia, grisácea, mezclada con el lodo congelado que se agarraba a las botas, convirtiendo cada paso en una batalla ingrata. Era un constante hundirse y tirar, un esfuerzo descomunal para avanzar unos pocos metros, con el corazón latiendo fuerte en el pecho y los músculos protestando. Árboles esqueléticos, despojados de cualquier follaje, extendían sus ramas retorcidas como garras hacia un cielo eternamente gris y pesado que parecía nunca ver el sol de verdad. Por todas partes, los cráteres de las bombas marcaban la tierra como heridas abiertas, recordando la violencia que había pasado y la que estaba por venir. El alambre de espino, retorcido y oxidado, se extendía como una telaraña mortal, un recordatorio constante de la frontera invisible entre la vida y la muerte, entre la seguridad y el peligro inminente. Era una escena de desolación que helaba el alma, un escenario de película de terror pero sin guión, sin cortes y sin esperanza de final. El silencio, cuando no era roto por el aullido fantasmal del viento que barría la estepa rusa o por el estruendo distante y sordo de la artillería, era un peso opresivo. No era un silencio de paz, de ese que uno encuentra en el campo, sino de tensión, cargado de una expectativa mórbida donde cada crujido de la nieve bajo los pies podía significar la diferencia entre sobrevivir o un final abrupto. Los nervios estaban a flor de piel y cualquier ruido inesperado hacía que el corazón se disparara, enviando un escalofrío por la espalda. Era un ambiente donde la paranoia era la compañera constante y la mente, antes llena de sueños, ahora se fijaba solo en detectar la siguiente amenaza. La belleza del paisaje invernal, si es que alguna vez existió allí, estaba completamente sepultada por la crudeza de la guerra, por la suciedad y por la muerte que impregnaban cada centímetro cuadrado de aquel suelo helado. Fue en ese escenario de desolación donde Klaus encontró a Hans Müller, un veterano con la piel marcada por el tiempo y el frío, y, lo que era más perturbador, con ojos vacíos que parecían haber visto demasiadas cosas que ningún ser humano debería presenciar. Hans ya no tenía brillo, no hablaba de gloria ni de deber, mucho menos de una victoria rápida. Su cinismo era profundo, tan arraigado como la suciedad incrustada bajo sus uñas, una mugre que parecía cargar con el peso de 1000 batallas e incontables días de miseria. Él no perdía el tiempo con idealismos baratos. Hablaba de supervivencia, de cómo engañar al hambre que roía el estómago sin piedad, de cómo encontrar un trocito de calor para alejar el frío que congelaba el alma y, sobre todo, de la inutilidad de todo aquello. Para Hans, la guerra era la nada absoluta, un desperdicio de vidas y esperanza, un pozo sin fondo de sufrimiento que se tragaba a jóvenes como Klaus y los escupía como trozos rotos. Sus consejos eran brutales y realistas, como martillazos en la cabeza, pero nadie podía negar que sabía de lo que hablaba. Era como ver su propio futuro, un futuro sombrío y sin color. Las trincheras de Veliki y Luki, donde fueron destinados, eran un capítulo aparte en este infierno, un verdadero calvario. Laberintos de tierra congelada, húmedos y claustrofóbicos, eran más tumbas que refugios, pasillos estrechos donde apenas se podían estirar las piernas. La vida allí se resumía a una rutina brutal y aplastante: esperar el ataque enemigo con el corazón en un puño, temblar de frío mientras los pies se congelaban en las botas empapadas
y luchar con uñas y dientes por cada migaja de pan duro, por cada gota de agua y por cada centímetro donde el viento no soplara tan fuerte. Era una lucha diaria contra la naturaleza, contra el enemigo y contra la propia cordura. El suelo, antes firme, temblaba constantemente con las explosiones que parecían venir de todas direcciones, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. El olor a pólvora, tierra mojada innegablemente, a muerte, flotaba pesado en el aire, impregnando ropas, piel y tal vez hasta el alma de los hombres. Era un olor que se pegaba, que entraba por los poros y se quedaba, convirtiéndose en parte integrante de aquel lugar maldito. Con cada día que pasaba, el idealismo de Klaus, aquel fervor inicial que lo llevó a alistarse con la cabeza llena de sueños, empezaba a desintegrarse bajo el peso abrumador de aquella realidad fría. La promesa de aventura y heroísmo era ahora una broma cruel, un cuento de hadas para niños que nunca habían visto el lado oscuro del mundo. Esa promesa había sido sustituida por una sensación creciente de pavor que se instalaba en la boca del estómago, un miedo que no lo dejaba en paz. Era un desamparo profundo que le robaba el aliento, que lo hacía cuestionar cada elección y cada creencia que lo había llevado hasta allí. La guerra no era una jornada épica ni una hazaña gloriosa para ser celebrada. Era una prisión de hielo y miseria, donde la única batalla real era contra uno mismo, para no ceder al desespero que amenazaba con devorarlo por completo, transformándolo en una más de las sombras que vagaban por Veliki Luki. La gloria se había evaporado, dejando solo el vacío y un frío que corroía por dentro. Pero un vacío de otra naturaleza empezaba a instalarse, una ausencia que no venía del aire gélido, sino de dentro, de las entrañas. Aquel frío, que antes parecía el peor enemigo, ahora tenía un competidor de peso, el hambre, una plaga silenciosa que corroía el alma y el cuerpo de una forma mucho más traicionera. En las trincheras congeladas de Veliki Luki, la falta de comida no llegó de golpe, como un rayo en cielo despejado, sino que se arrastró sigilosa, como una niebla densa que, poco a poco, lo engullía todo. Al principio, el racionamiento parecía solo un contratiempo molesto, algo que se aguantaba con algún que otro gruñido. «Bah, es solo por unos días, pronto llegarán los camiones», decía la gente, intentando animarse. Pero los días se volvieron semanas, y lo que era un inconveniente se transformó en una tortura diaria, una batalla que se libraba cada minuto contra el propio cuerpo. Las porciones de pan, ya de por sí escasas, ahora eran una broma de mal gusto, más pequeñas que una nuez, apenas servían para ensuciarse los dientes. La sopa aguada, que parecía más bien agua sucia con unas hebras de algo irreconocible, no tenía nutriente alguno. Era solo un caldo ralo que engañaba a la mente unos minutos, pero dejaba el estómago aún más revuelto. El cuerpo de Klaus Richter, acostumbrado a una alimentación regular, empezó a protestar de una manera que nunca imaginó. La sensación de vacío en el estómago se convirtió en un dolor punzante, un apretón constante que parecía exprimir los órganos, una obsesión que dominaba todos sus pensamientos. Su cabeza se volvía una batidora de recuerdos gastronómicos, rodando sin parar con imágenes de platos elaborados, un simple pan fresco con mantequilla o el asado del domingo de su madre. Todo parecía un banquete real, un sueño inalcanzable. Los soldados allí, en esa situación tan dura, hablaban incesantemente de comida como si el mero recuerdo pudiera saciar la angustia que los corroía por dentro. «¿Te acuerdas de aquel chicharrón crujiente, hermano?», preguntaba uno. «Y de aquel pastel de chocolate de mi abuela. Pensé que nunca volvería a comer algo así», respondía otro con los ojos empañados por la nostalgia y el desespero. Era una tortura colectiva, una sinfonía de estómagos rugiendo y mentes delirando por un trozo de cualquier cosa. El olor de cualquier alimento, por insignificante que fuera, como el de una hoguera distante, se convertía en un tormento inimaginable, una invitación cruel a la miseria que sentían. Las promesas de nuevos suministros, de camiones llenos de provisiones que estaban en camino, eran más vacías que discurso político en campaña, puro palabrerío que no llenaba la barriga de nadie.
Klaus y Otto Schmidt intentaban consolarse mutuamente con esas esperanzas falsas, pero en el fondo sabían que la cosa estaba fea y no iba a mejorar. «Aguanta, viejo, vamos a salir de esta», decía Otto con voz débil, pero con un brillo de resiliencia en los ojos. Sin embargo, hasta su optimismo, que parecía inquebrantable, empezaba a desmoronarse. La energía disminuía cada día, hasta el punto de que levantar un brazo parecía un esfuerzo hercúleo. La concentración fallaba, y lo único que importaba, lo único que lograba atrapar la mente de los hombres, era la búsqueda desesperada de cualquier cosa comestible. Hojas secas masticadas, raíces amargas desenterradas, nieve mezclada con suciedad, con la esperanza de encontrar algo. Era una escena de película de terror, pero real. Hans Müller, el veterano cínico, observaba todo con mirada desilusionada, acostumbrado a aquella miseria. Siempre es igual, muchachos. Al principio es la gloria, después es el hambre. Y nos volvemos animales, animales hambrientos. No hay más, refunfuñaba con voz ronca por el frío y el cansancio. Sus palabras eran duras, como un puñetazo en un estómago ya vacío, pero cargaban una verdad brutal que los más jóvenes aún se negaban a aceptar. El hambre no era solo la ausencia de alimento, era una presencia constante, un monstruo que roía las entrañas y la esperanza de cada hombre, transformándolos en meras sombras de sí mismos, enfocados solo en la supervivencia más básica. Incluso el capitán Werner Brandt, con su postura rígida, no podía ocultar totalmente la tensión creciente en su rostro. Él sabía que hombres hambrientos eran hombres sin moral, sin fuerza para luchar y sin voluntad para obedecer. Las órdenes de mantener la posición o de avanzar resonaban en un vacío de estómagos y mentes nubladas. La indiferencia institucional ante el sufrimiento individual era palpable, pero la realidad del hambre masiva era un problema que ni la disciplina más firme podía ignorar por completo. La situación era un nudo de sufrimiento y desesperanza, y con cada día que pasaba, el hambre apretaba más el cerco, convirtiendo la vida en las trincheras en un infierno cada vez más profundo. En cada amanecer gélido en las trincheras congeladas de Veliki, la realidad brutal de la escasez se imponía, transformando el hambre de una mera sensación en una sentencia implacable grabada en la carne y el alma de todos. Ya no era solo una incomodidad o un ruido en el estómago, era un proceso de desintegración, lento y doloroso, que consumía a los soldados por dentro día tras día. Para Klaus Richter, que un día partió con el pecho lleno de idealismo, cada gramo perdido era un trozo de esperanza que se desvanecía. Sus músculos, antes firmes y jóvenes, ahora parecían deshacerse bajo la piel, que se había vuelto pálida, reseca y tensa sobre huesos prominentes. Era un espectáculo macabro, un reflejo distorsionado de la imagen que veía en el espejo antes de la guerra, un cuerpo que parecía haber sido drenado de toda vitalidad. La pérdida de peso era drástica, un testimonio silencioso de la miseria que enfrentaban. El uniforme, antes ajustado, ahora colgaba holgado sobre esqueletos andantes. La debilidad era abrumadora, una compañera constante que transformaba las tareas más sencillas en verdaderas odiseas. Levantar el arma, un Karabiner 98K que antes parecía una extensión natural de su brazo, ahora exigía un esfuerzo hercúleo que hacía temblar sus miembros. Caminar por la trinchera, un laberinto de lodo congelado e hielo, era un acto de pura extenuación, donde cada paso parecía pesar toneladas. La mente de Klaus, antes ágil, ahora era una niebla turbia por la falta constante de energía. Sentía que el cuerpo le fallaba, las rodillas flaqueaban sin aviso y la vista se le oscurecía en momentos inesperados. Era como si la vida misma estuviera siendo succionada lentamente, dejando solo un caparazón vacío y dolorido. La falta de vitaminas y minerales abría las puertas a una serie interminable de enfermedades, un verdadero banquete para la muerte. La disentería era una plaga constante, un tormento que agotaba aún más las pocas reservas del cuerpo, convirtiendo la dignidad en un privilegio inalcanzable. Las fiebres tifoideas, con sus escalofríos y delirios, minaban la resistencia de los más fuertes. El escorbuto, con encías sangrantes y heridas que no cerraban, era un recordatorio cruel de la falta de nutrientes frescos, y la neumonía,
agravada por el frío intenso y la humedad constante, era un verdugo silencioso que cegaba vidas una a una. El sonido de la tos ronca resonaba por las trincheras, un coro fúnebre que anunciaba la llegada inminente de la muerte. Klaus veía a sus amigos consumirse ante sus ojos. Otto Schmidt, el amigo del optimismo resiliente, antes lleno de vida, ahora era una sombra de sí mismo. Sus mejillas, antes vibrantes, estaban marcadas por el dolor, el agotamiento y una desesperanza profunda. Los ojos de Otto eran pozos vacíos, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio y días de tormento. Intentaba de vez en cuando forzar una sonrisa, pero el intento era patético, un músculo que se negaba a obedecer a un espíritu que aún luchaba pero que estaba siendo aplastado. Hans Müller, el veterano endurecido, observaba todo con un cinismo aún más profundo. Sus ojos sin brillo parecían decir, «Te lo advertí», un presagio sombrío de lo que les esperaba a todos. Él ya había visto esa escena muchas veces y sabía que el final era inevitable para la mayoría. Las heridas, incluso las más pequeñas, tardaban una eternidad en sanar. Un rasguño o un corte con alambre de espino se transformaba en un portal abierto a la infección. La falta de higiene y la debilidad del sistema inmunológico hacían que infecciones menores se convirtieran rápidamente en gangrenas fatales. El olor dulzón y nauseabundo de la carne en descomposición era un aroma familiar en los hospitales de campaña improvisados, donde la esperanza era más escasa que las medicinas. Muchos perdían miembros, otros la vida, por heridas que con un mínimo de nutrición habrían sido fáciles de tratar. Era una ruleta rusa donde la suerte siempre parecía estar del lado de la desgracia. El capitán Werner Brandt, impasible, recorría las trincheras con una postura rígida que contrastaba con la fragilidad de sus hombres. Exigía que se cumpliera la misión, pero parecía ajeno al sufrimiento individual que minaba a cada uno de sus soldados. Su indiferencia institucional era un reflejo de la guerra misma, que veía a los hombres como meros números, piezas desechables en un tablero de ajedrez sangriento. Klaus sentía que ya no era un soldado ni un hombre, sino una herramienta oxidada que fallaba a cada instante. Mantenerse en pie se convirtió en un acto de pura fuerza de voluntad, una batalla diaria contra una carne que se negaba a obedecer y clamaba por rendirse. El cuerpo, traicionado por la guerra, se transformaba en su propio campo de batalla, un lugar donde la derrota parecía la única conclusión inevitable en los impiedosos bosques cubiertos de nieve. El cuerpo de Klaus, ya un harapo, era solo el envoltorio de una mente que poco a poco se convertía en un campo de batalla aún más cruel, un tormento sin fin. El hambre y el frío habían abierto las puertas a un enemigo invisible, pero devastador, el miedo. Un miedo visceral que se infiltraba en cada fibra y pensamiento como una niebla densa y pegajosa que nunca se disipaba. La omnipresencia de la muerte corroía su cordura de una forma que ni las balas enemigas lograban. Era una tortura silenciosa, pero constante que deshacía el alma pedazo a pedazo en las trincheras congeladas de Veliki y Luki. Cuando el agotamiento finalmente lo vencía y llegaba el sueño, no había descanso, solo un nuevo infierno particular. Los pesadillas eran vívidas y brutales, como películas de terror que se repetían noche tras noche sin alivio alguno. Explosiones ensordecedoras lo sacaban del sueño. El olor a pólvora parecía impregnar sus sábanas imaginarias y los gritos de compañeros cayendo resonaban en sus oídos. Veía a Otto Schmidt con su sonrisa antes optimista, transformado en una máscara de agonía, o a Hans Müller con los ojos desorbitados de terror antes de que la oscuridad lo engullera. Despertaba jadeando, con el corazón acelerado, sudoroso y temblando, incapaz de distinguir dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la ficción macabra de su mente. Era un ciclo vicioso, un suplicio que le robaba las pocas fuerzas que le quedaban. Durante la vigilia, la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más tenue, casi imperceptible. Alucinaciones sutiles empezaban a surgir, como sombras bailando en la periferia de su visión, bultos que se movían rápido en los bosques cubiertos de nieve, pero desaparecían al intentar enfocarlos. Voces distantes, susurros inaudibles que parecían llamarlo por su nombre,
flotaban en el aire gélido aumentando la paranoia. La sensación constante de que algo acechaba entre los árboles o tras las ruinas de los pueblos devastados era una carga demasiado pesada. Klaus se sorprendía girándose bruscamente con el arma en mano, solo para encontrar el vacío, la nieve silenciosa y el viento aullante. La mente, privada de descanso y nutrición, empezaba a ceder, transformando al soldado en un ser al borde del colapso, donde la realidad y la ilusión se mezclaban peligrosamente. El desespero envolvía sus pensamientos, minando cualquier resquicio de esperanza que hubiera sobrevivido al infierno del frente oriental. Aquel optimismo juvenil que lo impulsó a alistarse había sido aplastado bajo el peso de la realidad brutal. Ahora solo quedaba la sensación de estar atrapado, de ser una pieza insignificante en un juego de ajedrez sangriento y sin salida. La vida parecía haber perdido su sentido, reducida a una mera secuencia de días de privación y terror. El futuro era solo una extensión del presente, un abismo de sufrimiento infinito. Klaus a veces sentía que flotaba fuera de sí mismo, observando su existencia desde lejos, como si su cuerpo fuera un muñeco y su mente una marioneta. Era un aislamiento terrible, una soledad profunda incluso estando rodeado de compañeros. Para colmo, el capitán Werner Brandt, indiferente al colapso mental de sus hombres, exigía disciplina con una frialdad que ponía los pelos de punta. Para el capitán, el sufrimiento individual era una distracción, un lujo no permitido en el campo de batalla. Sus discursos sobre el deber y el honor sonaban huecos y distantes para un Klaus que apenas podía mantenerse en pie. Las amenazas de castigos severos y consejos de guerra para quienes mostraran debilidad pendían como una espada sobre sus cabezas. «Un hombre de verdad no se quiebra», gritaba el capitán Brandt. «La debilidad es una enfermedad que contagia a la tropa. Quien no sirve para luchar, sirve para dar ejemplo». Aquellas palabras, dichas sin pizca de empatía, solo aumentaban el tormento de Klaus, atrapado entre el horror de la guerra y el miedo a la humillación pública si su mente cedía del todo. Esa presión insensata desde arriba, sumada a la privación y al terror, aceleraba su desintegración mental. La capacidad de razonamiento lógico disminuía, sustituida por un instinto primal de supervivencia, casi animal. Sus pensamientos eran fragmentados, enfocados solo en el siguiente paso, la siguiente comida o el siguiente refugio contra el frío. La complejidad del mundo se había reducido a la simplicidad brutal del combate y la búsqueda de calor. Los recuerdos de su casa y su familia parecían imágenes borrosas de un pasado que ya no le pertenecía. La mente empezaba a ceder, transformando al soldado en un ser al borde del colapso, donde su propia identidad se desvanecía, llevada por el viento helado del frente oriental. Ahora era solo un cuerpo en movimiento, guiado por una mente en pedazos, un fantasma de sí mismo perdido en el laberinto sombrío de la guerra. El descenso de Klaus Richter al abismo de la deshumanización no era un camino solitario. Era la senda colectiva que todos los hombres en las trincheras congeladas de Velikie Luki eran forzados a seguir día tras día mientras el invierno se profundizaba. El hambre se había transformado en una bestia hambrienta que roía las entrañas y la propia alma. No había espacio para el idealismo juvenil. Ahora solo el instinto bruto de supervivencia dictaba las reglas. Las raciones eran una broma cruel, trozos de pan congelado que apenas engañaban al estómago antes de que el dolor regresara con fuerza. La muerte era una compañera constante, un bulto silencioso sentado al lado de ellos en las trincheras, observando cada suspiro. En ese escenario de desespero, los pilares de la moralidad que la civilización tardó milenios en construir empezaron a derrumbarse. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió casi transparente y en muchos casos desapareció por completo. Actos de egoísmo y brutalidad, antes impensables para hombres criados en hogares decentes, se convirtieron en la nueva normalidad. Pequeños hurtos de comida evolucionaron hacia confrontaciones abiertas y golpes por un trozo de galleta o un trago de agua sucia. La camaradería se desintegraba bajo el peso de la privación. Klaus veía todo esto y una parte de él intentaba resistir. Recordaba las advertencias de Hans Müller,
cuyas palabras resonaban ahora con una verdad innegable. Hans le había advertido sobre la verdadera naturaleza de la guerra, una lucha primordial donde cada hombre, al final, luchaba solo por sí mismo. «A nadie le importa nadie aquí, chico», había gruñido Hans una vez con ojos vacíos. «Estás aquí para sobrevivir, y eso es lo único que importa. Olvida la honra y la gloria. Eso es para los que están en casa, calientitos». Klaus y Otto Schmidt intentaban mantener un rastro de decencia compartiendo lo poco que tenían, pero la presión del hambre era una fuerza implacable. Era como intentar retener arena fina con los dedos abiertos. Por más que se esforzaran, la humanidad se les escapaba. La compasión se convirtió en un lujo que pocos podían permitirse. Ver a un compañero temblando de fiebre ya no provocaba empatía, sino un cálculo frío. Si muere, tal vez me quede con su manta o su ración. La enfermedad cegaba vidas tan rápido como las balas, y cada cuerpo que caía era una oportunidad macabra para los que aún respiraban. El tifus, la disentería y la congelación eran enemigos invisibles que trabajaban junto al hambre para desmantelar a los hombres. En los hospitales de campaña la escena era desoladora, con heridos amontonados esperando un destino incierto, ignorados por los demás. Y entonces llegaban los relatos horribles, susurrados como fantasmas en las noches heladas de Veliky Luki. Historias sobre actos extremos de desespero que se propagaban como una enfermedad. Se hablaba de soldados que, en su delirio y hambre insoportable, recurrieron a lo impensable, el canibalismo. Los cuerpos caídos en el campo de batalla eran vistos no solo como muertos, sino como una fuente de calor y proteína, una oportunidad más de vivir. Klaus escuchaba esos murmullos con un escalofrío que iba más allá del frío físico. Su mente se negaba a aceptar tal barbarie, pero la imagen se formaba repulsiva en su subconsciente. Otto, a su lado, temblaba por el terror que aquellas historias le inspiraban. «No es posible, Klaus», susurraba Otto con los ojos desorbitados. «No podemos llegar a eso. No podemos». Pero su voz temblaba, traicionando la poca convicción que le quedaba. Hans Müller, con su mirada de acero, solo sacudía la cabeza con una expresión de «te lo dije». Para él, ya nada era sorprendente. La guerra, él lo sabía, es la máquina que arranca todas las capas de civilidad y expone a la fiera que duerme en cada ser humano. El capitán Werner Brandt estaba enfocado en la disciplina, ciego o indiferente al colapso moral bajo su mando. La misión y el orden eran sus únicos dioses. El sufrimiento individual era solo un efecto secundario necesario. La guerra no solo mataba con balas y metralla, despojaba a los hombres de su esencia, de su identidad y de su alma. Los transformaba en máquinas movidas por la necesidad básica de seguir vivos a cualquier precio. El hambre, el frío y el terror eran las herramientas que moldeaban a esta nueva criatura, dejando solo la cáscara de un soldado. La pregunta que flotaba en el aire era si, aunque sobrevivieran físicamente, quedaría algo de Klaus o de Otto para ser rescatado cuando el infierno terminara. La verdad, sin embargo, era que el infierno no terminaba. Solo cambiaba de forma, volviéndose más gélido e insidioso con cada copo de nieve que caía sobre el frente oriental. El invierno ruso no era solo una estación, era un arma implacable, tan mortal como las balas y aún más traicionera. Para Klaus Richter y sus compañeros, el frío extremo transformó las trincheras en tumbas heladas. Las temperaturas caían a decenas de grados bajo cero y la nieve incesante hacía que cualquier movimiento fuera una tortura. La congelación era una amenaza constante. Dedos, narices y orejas se ennegrecían y se gangrenaban en cuestión de horas. Muchos perdieron miembros enteros y los hospitales estaban llenos de casos de hipotermia severa. La falta de ropa adecuada y combustible para calentarse intensificaba el sufrimiento. El frío amplificaba el hambre, ya que el cuerpo quemaba más calorías para intentar mantenerse caliente. La nieve espesa aislaba a las tropas, dificultando el reabastecimiento de comida y munición. El invierno ruso no solo paralizaba el avance, destruía la moral y la carne de los hombres, transformando el paisaje en un infierno blanco. En Veliky Luki, el viento cortante parecía susurrar promesas de muerte lenta. Klaus Richter, ahora una figura esquelética envuelta en harapos,
Sentía cada fibra de su cuerpo gritar. Sus pies, hinchados y entumecidos, ya no respondían bien a sus órdenes. La sensación de pinchazos y el dolor sordo eran sus compañeros constantes. Con cada paso en la nieve, el miedo a descubrir que sus dedos eran bloques de hielo era palpable. El hambre era ahora una quemazón constante, un agujero vacío que el frío parecía expandir. Sus ojos, antes brillantes, estaban hundidos y reflejaban una fatiga del alma. Otto Schmidt intentaba mantener un hilo de optimismo, pero incluso su espíritu estaba siendo corroído. «Aguanta, Klaus», susurraba con voz ronca mientras intentaba frotar las manos de su amigo, pero sus propias manos estaban igual de gélidas. Otto, que siempre fue el más práctico, ahora luchaba contra su propia incredulidad. Observaba los rostros endurecidos de sus compañeros y sentía el peso de la desesperanza. Las historias de camaradas que morían congelados en sus puestos se contaban con una naturalidad aterradora, como un alivio. La idea de vencer al enemigo parecía lejana. La naturaleza era la verdadera adversaria y no mostraba misericordia. Hans Müller ya no hablaba mucho. Sus ojos cargaban una resignación profunda. Un día encontró a Klaus intentando masticar un trozo de cuero de bota. Hans solo sacudió la cabeza en silencio. No había más consejos, solo la aceptación sombría de un destino inminente. El invierno le había robado las palabras incluso a Hans. Para él, el infierno ruso era un nivel de crueldad completamente diferente, una verdadera prueba de fuego o de hielo. Recordaba haber prometido a los jóvenes que se acostumbrarían, pero ahora sabía que era una mentira cruel. El capitán Werner Brandt estaba bajo una presión insoportable. Sus informes describían la incapacidad de mantener las posiciones por pura extenuación y devastación del frío. «Perdemos más hombres por congelación que por balas», gritaba por radio frustrado. Pero las órdenes de avanzar seguían llegando desde un mando que parecía vivir en un mundo paralelo. Brandt veía a sus hombres convertirse en estatuas de hielo con expresiones congeladas en un grito silencioso. Sentía el dilema moral de enviar hombres a una muerte segura por la naturaleza, no por el enemigo. Sus ojos mostraban destellos de una humanidad reprimida al ver a su unidad desintegrarse. La lucha no era ya una batalla táctica, era un duelo entre la voluntad humana y la fuerza aplastante de la naturaleza. Los pueblos devastados eran esqueletos de piedra bajo la nieve que ofrecían poco refugio. Los bosques cubiertos de nieve se volvieron trampas mortales, con lobos tan peligrosos como las patrullas rusas. Los hospitales de campaña eran lugares de horror, donde los gritos de los amputados se mezclaban con el vapor del aliento. No había anestesia ni suministros suficientes, solo la fría realidad de la muerte. Klaus, en un momento de claridad, pensó en su madre y en su pueblo en Alemania, que ahora sentía irreales. La promesa de victoria se había disuelto como la nieve. Ahora solo quedaba la promesa del frío, el hambre y el terror. Sentía su cuerpo fallar y su cabeza girar en una niebla de alucinaciones. Veía rostros familiares en la nieve y oía voces que no existían. Su cordura parecía estar a punto de desprenderse por completo. El giro final llegó con el colapso gradual de la resistencia. Las tropas alemanas, diezmadas, fueron forzadas a retirarse dejando un rastro de cuerpos congelados. Klaus fue hallado casi enterrado en la nieve, temblando incontrolablemente. Otto lo cargó en hombros, un esfuerzo hercúleo para alguien tan débil, hasta un punto de evacuación. Hans ayudó a abrir camino en silencio. El capitán Brandt, al ver a Klaus, solo asintió con ojos que reflejaban un dolor profundo. Klaus fue llevado a un hospital de campaña y luego a la retaguardia. Perdió varios dedos por la congelación, pero el daño más grave estaba en su mente. Nunca volvió a ser el mismo. El joven idealista desapareció. En su lugar quedó un hombre de mirada perdida, asombrado por los fantasmas del frío y el hambre. Las voces del infierno blanco y el olor de la sangre congelada quedaron grabados en su alma como un tatuaje invisible. El frente oriental no solo destruyó su cuerpo, sino su capacidad de soñar y de ser plenamente humano. La historia de Klaus Richter es una entre millones, un fragmento de dolor y resiliencia de la Segunda Guerra Mundial.
Nos recuerda que detrás de los números había jóvenes que perdieron la vida y el alma por la brutalidad del conflicto. El invierno ruso fue el escenario donde la humanidad fue probada hasta el límite y la línea entre la vida y la muerte se volvió muy delgada. Es una lección dolorosa sobre el costo real de la guerra. El hambre y el sufrimiento dejan cicatrices que el tiempo jamás borrará. Si este viaje por la historia de Klaus Richter te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete para más historias y comparte tus impresiones en los comentarios. Tu participación nos ayuda a mantener viva la memoria de estos eventos y las profundas lecciones que nos dejan.